Sí. Miren, una de las cosas más características de esta época es que tenemos a la mano una serie de estadísticas que coronan básicamente todo el universo informativo. Lo que era difícil antes de conocer se hace cada vez más fácil. Basta con entrar a el internet, por ejemplo, o basta con consultar alguna fuente de datos para obtenerla. Por ejemplo, estadísticas de USA Today dice que una niña que se cría solo con mamá tiene 5 veces más probabilidades de tener relaciones sexuales antes de los 16 años. 5 veces más probabilidad. El 98% de los ateos en los últimos 3 siglos han venido de hogares donde no había padre, donde no existía la figura paterna. Un niño entre los 12 y 22 años es 300 veces más propenso a delinquir si se cría sin papá que el que se cría con papá y mamá. 300 veces. Hermanos, cuando yo veo estadísticas como estas, yo pienso que la figura de la paternidad no es tocada, no es enseñada y no es discipulada como debiera ser enseñada y con el énfasis que debiera ser enseñado. Vivimos en una sociedad donde nosotros estamos muchas veces anhelantes de tener un ímpetu evangelístico. Queremos alcanzar a otros, queremos ir hasta allá. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros en el hogar? ¿Qué estamos haciendo en nuestro hogar? Jonathan Kirsch, profesor de una universidad de los Estados Unidos y un investigador, él dice, es increíble que para ser hombre, hoy hay que aprenderlo. Fin de la cita, de hecho así tituló él su tesis. Para ser hombre hay que aprenderlo. Y es normal que él tenga razón en lo que está diciendo, porque como nosotros vemos hoy claramente, muchas veces el simplemente tener los órganos específicos que debieran ser para nosotros y un indicativo de nuestra responsabilidad como hombres, a veces el hombre no asume su masculinidad, aunque en su cédula dice hombre. Y eso sin contar cómo la agenda pecaminosa trata de confundir los roles hoy con la agenda fatal de la ideología de género. Nuestra sociedad vive una transición terrible hacia la maldad, hacia el pecado. Y hoy más que nunca se necesita un claro De hecho, hace poco un líder de los Estados Unidos, político, un líder político, se declaró a sí mismo que él era un metrosexual. Y alguien, ¿y qué es eso? La televisión la llenan metrosexuales, princesos. Y eso nos habla a nosotros de que hay un problema y es serio, de que necesitamos el consejo de Dios urgentemente. El auge del homosexualismo en el día de hoy, decía un pastor, es la transición básica del hombre duro de mediados del siglo XX al hombre blando de este siglo. Uno y otro son extremos. El hombre sin afecto, que cuando tú venías a abrazarlo, te decía, mire, el calor de hombre en polla, echa para allá. ¿Tu papá? ¿Cuántos de los que están aquí crecieron y su papá nunca los abrazó? Nunca le dio una muestra de afecto, porque eso no era de hombres. Y ese vacío y ese aprendizaje, sumado a la tendencia pecaminosa de nuestro propio corazón, ha desembocado en algo terrible. Y es ahora la confusión
entre el rol y la identidad del hombre. Como bien desarrollábamos ahorita la tesis de Richard Phillips en su libro El mandato de la masculinidad, sobre los dos mandatos de guardar y labrar. Yo creo que esto tiene que ver de manera directa con la responsabilidad que Dios nos ha dejado. Génesis capítulo 1, versículo 27, habla de la creación del ser humano. Y es sumamente interesante porque cuando usted lee allí, dice que Dios hizo al ser humano, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ese concepto de la imagen de Dios en el ser humano es un concepto a veces mal entendido. ¿Qué es lo que significa que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? En primer lugar, el hombre es como Dios en cuanto a su constitución, es decir, él es un ser viviente, tal como lo vemos en el Salmo 115, versículo 3 al 8. Es un ser personal, tiene capacidad intelectual, emocional, voluntad, facultades. Tiene capacidad estética, es decir, puede crear, puede apreciar la belleza. Salmo 115, 4 hasta el 8. Tiene habilidad moral, es decir, conciencia, es decir, constitutivamente fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero también el hombre representa a Dios en cuanto a sus relaciones. Varón y hembra, dice, los creó. En otras palabras, él puede relacionarse con otros como él y puede relacionarse con Dios. Yo creo que dos de las grandes premisas evangélicas son estas. Dios es. Él se ha revelado, es la segunda, y olvidamos la tercera, y podemos conocerle. Él se ha dado a conocer. Tercero, esa imagen y semejanza de Dios en el hombre tiene que ver también con su función, con su rol. Dios le dijo, verso 28, Génesis 1, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, el hombre trabajaría en concurrencia con Dios mismo para llevar a cabo el propósito de Dios. Y eso es básicamente lo que nosotros vemos en todo Génesis capítulo 1. Y esta mañana tocamos Génesis capítulo 2. Alguien preguntó, y parece una pregunta capciosa, ¿por qué Dios le prohíbe al ser humano crear imágenes? ¿Lo ha pensado alguna vez? Dice, ay, eso ofende a Dios. ¿Por qué? Recuerde que ninguno de los mandatos de Dios son arbitrarios y ninguno de ellos carece de propósito. Bueno, la idea más clara es que tú y yo no fuimos llamados a crear imágenes acerca de Dios, sino que fuimos llamados a ser imagen de Dios. A que cuando alguien nos mirara a nosotros, pensara en Dios, quien nos creó. Bueno, es parecido a lo que Jesús dice, Mateo 5, 13 hasta el 16. ¿Recuerdan? Jesús dice, obren de tal manera, ustedes son sal y luz, de manera que vuestras buenas obras al ser vistas por los hombres, cuando ellos las vean, glorifiquen a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la idea clara de esto es todos nos quedamos cortos a la gloria de Dios. En otras palabras, tú y yo no fuimos creados para ser buenos, fuimos creados para ser gloriosos. ¿En qué sentido? De que cuando tú y yo camináramos, la gloria de Dios era lo que debía ser vista, no nosotros, sino la gloria de Dios. Seamos honestos, nos quedamos cortos en eso. Y cuando miramos el periódico, lo que vemos es una caricatura de lo que deberíamos nosotros ser. El pecado desdibuja eso. Cuando vemos un hombre hoy, quizás lo último que pensamos es, él está reflejando a Dios. Él está reflejando atributos de Dios. Él está reflejando amor, cuidado, bondad, santidad. A veces vemos un poema enfermo frente a nosotros. Pero ese no es el propósito de Dios. De hecho, ¿se han dado cuenta? El no creyente pasa toda su vida buscando ser. Pero primero él está descubriendo qué es lo que él quiere ser.
Algunos lo externan con conductas aberrantes y populares. Michael Jackson se pasó toda la vida tratando de descubrir qué era lo que él era. Pero aunque no lo digan, quienes nos rodean no están claros en el asunto. Lamentablemente, muchas veces nuestras iglesias prestan un flaco servicio porque tampoco muchas veces están claras respecto a los roles, a la identidad y a los deberes. El hombre redimido ha sido libertado. Y esta mañana aprendíamos que ha sido libertado gloriosamente por el Señor. Ha sido redimido de la culpa que el pecado produce. Ha sido redimido del dominio del pecado. Y hay un proceso llamado santificación. Y finalmente en la glorificación será redimido de la presencia del pecado de manera completa. Pero por la obra de Cristo, hoy nosotros podemos caminar y vivir de acuerdo al diseño glorioso de Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito ese original donde nosotros veíamos a Adán como un guardador y como un labrador? Y obviamente nosotros hablábamos de dos conceptos: el concepto de servir, adorar, y el concepto de labrar, construir, liderar. Y de lo que estábamos hablando era de un rey y sacerdote. En la teología bíblica se conoce todo esto de Adán como el concepto de un virrey, una cabeza representativa de toda la humanidad. Adán nos representaba. Él era cabeza de todo lo que nosotros llamamos hoy humanidad. Miren, mi abuelo solía caminar con mi abuelo, salir, aventurar con él. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años de edad. Así que básicamente todo lo que tenía que ver con labores de aprendizaje, lo que mi mamá le llamaba cosas de hombres, muchas de ellas las aprendí con mi abuelo. Solíamos salir a las 5 o 6 de la mañana con un rifle cuando no estaba vetado cazar. Y salíamos. Para mí eso eran aventuras tremendas. Él fue cazador toda la vida. Él era muy bellaco, decía mi abuela. Y en su juventud, él me contaba en una ocasión que él fue a cazar a un lugar. Y era el mejor lugar, un riachuelo, fresco, la brisa. Él camuflajeado allí con sus rifles. Estaba posicionado con su rifle. Va a comenzar, dice, este día voy a cazar yo más que nunca. Y apareció un jipecito lleno de hombres y mujeres, ¿cómo fue que dijo el pastor anoche esta mañana? Como alborotados. Al mismo lugar donde él iba a comenzar a cazar. Entonces él fue y le dijo, mire, ya yo estoy posicionado, miren, tengo una casetica aquí puesta. Yo voy a cazar aquí. Y ellos se rieron, oye, aquí nos vamos a bañar nosotros. Mi abuelo, que no era buena gente, ¿saben lo que hizo? Subió a la cabeza del río, allá. Y la maldad llenó su corazón. Encontró una plantación de gratey. La tiró en la cabeza del río. Y allá abajo nada más se oía ¡Uy! ¡Uy! Los gritos. ¿Qué él hizo? Él contaminó la cabeza del río. Y con eso contaminaba el río entero. Adán era la cabeza de ese río llamado humanidad. Y cuando Adán falló, no solo como hombre, sino que falló como cabeza representativa humana, él contaminó a todos los que venían delante de él. Y eso no es maldición generacional como ahorita aclarábamos. Hay que establecer una diferencia. La falsa doctrina de la maldición generacional es una que dice que hay un poder mágico que se transfiere de generación en generación ligado al pecado y al castigo. No es un efecto espiritual o mágico que nosotros vemos cuando se ven esos valores o antivalores reproducidos. Es un fenómeno sociológico, pero el pecado está allí. Lo de Adán no fue una transmisión o maldición generacional, fue una imputación. Adán
cabeza federal representativa de nosotros como seres humanos. Él me representaba y ahora nosotros heredamos la culpa del pecado por implicación de nuestro representante, Adán. Y en Adán, hermanos, ¿qué sucedió? Ese concepto de un rey y un sacerdote que Adán debió transmitir. ¿Qué se espera que un rey y sacerdote tuviese? Reyes y sacerdotes. Es decir, hijos que sirvieran a Dios, sirvieran a su medio y al mismo tiempo representaran a Dios con un liderazgo piadoso. En la caída todo eso se fue a pique y lo que Adán tiene como consecuencia son pecadores. Pero de esos pecadores hay dos líneas. Génesis capítulo 3 versículo 15. Los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente. Y tú lo puedes ver en la línea. Tienes de un lado a Abel y tienes a Caín. Y cuando Abel muere tienes a Set y tienes a Caín. En Noé tienes a Can y tienes a Sem. Y la línea va allí. Los hijos de Dios. Y tienes del otro lado los descendientes de la mujer o de la serpiente. Y se van desarrollando tras vez, uno tras otro. Pero Dios llama a un hombre. Génesis 12. Dios llama a un hombre llamado Abraham. Le cambia el nombre y le pone Abraham. ¿Dónde estaba Abraham? Abraham estaba en paganismo, en idolatría. Dios no llama a este hombre por méritos que él tiene. Él lo llama por gracia, por misericordia. Y le dice: oye, sal de tu tierra, de tu parentela, vete a la tierra que te mostraré. Yo hago pacto contigo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ese plan glorioso, de cuyos lomos, tal como fue prometido, seguía la simiente y saldría la simiente redentora, da a luz luego lo que sería el pueblo de Israel. Dios saca un pueblo más de 400 años de esclavo en Egipto. Y casi llegando al monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19, vaya conmigo, sucede algo. Dios habla. Nuestro Dios no es uno solo que actúa, nuestro Dios habla. Y Él habla por medio de su santa y bendita palabra. Y en Éxodo capítulo 19, versículo 6, Dios dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En otras palabras, Adán era un sacerdote. Él también era un líder, rey, un señor, que respondía a la autoridad de Dios. Él cayó. Pero la escritura no es solo una historia de creación y caída, es una historia de creación, caída y redención. Así que Dios toma, redime, hace pieles para Adán, lo cubre y todo continúa hasta que Él llama a Abraham. De Abraham saca un pueblo y a ese pueblo Dios lo llama un pueblo ¿de qué? De reyes y sacerdotes, o un reino de sacerdotes. Pero eso hoy era condicional. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros sí, esa partícula añade que una condición. ¿Cuál era la condición de Dios hacer de este pueblo? Para Dios hacer este pueblo un reino de sacerdotes, si prestaban oído a lo que Dios había establecido. Y es luego que viene entonces la teofanía de Dios, la revelación de Dios, mediante la cual Él entrega la ley a su pueblo, el decálogo, que luego veríamos como 613 mandamientos y ordenanzas, y que luego tiene que dar otra vez por los diferentes problemas con este pueblo en Deuteronomio capítulo 5. Ahora, qué interesante. Aquí vemos el concepto de reyes y de sacerdotes. Y en Deuteronomio capítulo 5, Dios entrega su ley otra vez a su pueblo
pero ahora a otra generación, porque los otros habían muerto deambulando por el desierto. Y cuando usted lee todo esto, entonces ve cuáles son las demandas que ellos debían cumplir a la luz de ser ese pueblo que Dios había señalado. Deuteronomio capítulo 6. Allí encontramos los diferentes manifiestos dados por Dios a través de Moisés. El pueblo está a un mes de entrar a la tierra prometida y a Moisés le quedan semanas de vida. Josué sería ese líder. Sin embargo, el mandamiento fue este. Estos pues son los mandamientos del Señor. Y en el versículo 4, luego de dar todos los mandamientos, el Señor le da lo que los judíos llamaron la Shema, por la primera palabra. Oye, así se dice en hebreo. Si no sabía hebreo, ya tiene dos palabras, tres: Abba, Chamar y Shema. Oye, Israel. Esa fue una oración que los judíos repiten hasta hoy. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es interesantísimo porque no solo es esto. Tú tienes a un pueblo que va a entrar, tiene mandatos y va a entrar a una zona donde hay todo tipo de paganismo. Hay más de 40 tipos de pueblos que habitaban en Canaán. Es muy parecido, hermanos, guardando la distancia, a lo que rodea la iglesia hoy. Ellos entrarían a un mundo plagado de diferentes cosmovisiones, de diferentes maneras de ver la vida. Y uno pensaría, si la Biblia fuera un libro de invención plenamente humana, tú dirías, bueno, aquí es el momento donde quizás Dios debe decirle: tienen que aprender a pelear más, tienen que prepararse más, tienen que ser ahora más diestros en la guerra, tienen que buscar cañones de afuera, tienen que comprarse 2 helicópteros, los Tucanos. Ahí es que tú piensas que debe pasar eso, pero no. ¿Cómo ellos responderían a una cultura anti Dios? A mí me parece que la pregunta es brillante, porque tú y yo vivimos haciéndonos esa misma pregunta. ¿Cómo debe responder la iglesia en una generación anti Dios? En una generación que ha abandonado a Dios. ¿Cómo debe responder? ¿Cómo protejo a mis hijos de esto? Si mis hijos duran al mes 6 horas en la escuela dominical, si mis hijos duran bajo instrucción bíblica quizás el 10% de su vida, y el 92 y el 90, 85% de su tiempo están bajo la influencia de una educación secular anti Dios, ¿qué hago? Esta es la instrucción dada por Dios. Primero, claro que lo sabía. Eso es exactamente lo que Dios ha repetido durante todo este tiempo. ¿Por qué ellos tenían que volver a escuchar eso? Tú y yo tenemos que escucharlo. Al igual que ellos, nosotros tendemos, nuestro corazón pecaminoso, Juan Calvino decía, es una fábrica de ídolos. ¿Qué es lo que cierra esa fábrica de ídolos? La verdad de Dios. Cuando la verdad de Dios entra, nosotros tenemos que recordar que el dinero no es un Dios, que los Baales, alguien dice Baal, Baal. Baal no es un nombre de ningún Dios. Baal es un nombre que y allí te encontraba que la lluvia, el Baal de la lluvia. Baal es un nombre genérico para hablar de ídolo. Y nosotros, al igual que ellos, aunque no tenemos a Canaán frente a nosotros, aunque no estamos pisando tierra ni entrando a una Canaán física, tú y yo, al igual que ellos, vivimos en un mundo plagado de falsos dioses, de Baales, de ídolos. ¿Qué necesitamos? Recordar quién es Dios y cómo es Dios.
un teólogo llamado A.W. Tozer, él decía, la pregunta más importante que tú tienes que responder y que yo tengo que responder y que la iglesia tiene que responder es ¿cómo es Dios? Porque cuando una iglesia, cuando una familia y cuando una persona responde incorrectamente esa pregunta, ¿cómo es Dios? Si tú respondes esa pregunta de una manera que Dios no ha revelado, tú acabas de definir un ídolo. Y por ahí entra todo lo demás. El falso evangelio de la prosperidad dice, Dios es como un genio que está allí como un gran Santa Claus dispuesto a darte todo lo que tú pides, decretas o arrebatas. Ese no es el Dios de la Biblia, eso es un ídolo. El Dios de la Biblia no es un genio en una lámpara mágica. El Dios de la Biblia es el creador soberano de todo cuanto existe y Él no me sirve a mí, yo le sirvo a Él. Mis hijos tienen que aprender eso. Mis hijos tienen que aprender su dependencia de Dios y aprender que la fe no es controlar a Dios, la fe es creerle a Dios. Amarás a Jehová, tu Dios. Tú no eres el Señor de Dios, Dios es tu Dios. Eso es lo que le dice. Y amarás, entonces es una fe teológicamente informada, bien, bíblicamente informada, de quién es el Dios. ¿Dónde va a aprender eso? Con la instrucción de la palabra. ¿Cómo instruyes eso en tu casa, hombre? Instruyes eso cuando te sientas con tu familia y abres la Biblia y le dices, vamos a conocer a Dios. Agustín decía, nadie puede obedecer a Dios si no lo ama, y nadie puede amar a Dios si no lo conoce. ¿Cómo lo conozco? A la ley y al testimonio, su palabra bendita. Amarás al Señor tu Dios. Interesante. Segundo, cuando yo pienso en legado y cuando ustedes piensan en legado, generalmente nosotros estamos dispuestos, miren, queremos hacer. Yo quiero hacer cosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En mi oficina para dar consejería, generalmente las personas vienen, ay pastor, dígame, ¿qué es lo que hay que hacer para esto y estos muchachos y ahí, qué hacer? Pero la instrucción que Dios le da para darles a ellos cómo ellos van a ser canal de su legado, no comienza con qué hacer, sino con quién tú eres. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Comienza contigo, no con lo que vas a hacer fuera de ti. Comienza con quién eres en relación con Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué hicieron ellos? Hasta hoy todavía. Cuando usted ve a una persona que no entiende bien todas estas cosas, muchos de ellos convirtieron eso en un rito. Y utilizaron dos elementos, las filacterias y los tefilines, para ellos ponerse, lo ponían aquí como un cuadrito, envolvían estas cosas, se la ponían aquí. ¿Usted lo ha visto? Tendrá la palabra de Dios sobre tu corazón. Ya lo tengo aquí, un letrero que dice lo que dice un versículo. No. Ese amar a Dios no tiene que ver con ponerte una filacteria arriba. Tiene que ver con que tu corazón le pertenezca a Él. Y entonces las repetirás a tus hijos. Esa es la estrategia de guerra. Nos encanta, guerra espiritual. Esta es la guerra espiritual en tu casa. Enseña la palabra de Dios. Siéntate con tus hijos. No hagas depender a tus hijos de lo que ellos escuchan en escuela dominical. Excelente la escuela dominical, pero tú tienes una responsabilidad. Repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué habla eso? Cercanía. ¿Sabes cuándo tú y yo fallamos como hombres, como padres de familia? Hace un tiempo le compré a mi hijo Bet Samuel, el más pequeño, un canasto. Oye, cuando le compré el canasto a Bet Samuel, de manera sorprendente, la primera 70 bolas que tiró la metió. Yo dije, y usted puede decir, pues un prodigio. No, es que él se ponía ahí mismo a hacer que la donkeaba. Todo el tiempo la estaba metiendo así. Y yo le decía, aléjate. Y él no se quería alejar.
porque cuando se alejaba no metía una. En otras palabras, los errores de él se multiplicaban en la medida que él se distanciaba. Eso pasa contigo, hombre. En la medida que te distancias de tu casa, tus errores, fallas y pecados todavía son más grotescos porque descuidas el labrar y el guardar al que Dios te llamó. Y las repetirás a tus hijos. Las atará como una señal en tu mano. Y los versículos 20 al 25 nos dan el último kit. Mañana cuando tu hijo te preguntare qué significan los testimonios, estatutos y decretos de Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá. Y nos mandó, verso 24, Jehová, que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Su testimonio no solo tenía que ser de quién es Dios teológicamente correcto, no solo tenía que ser un testimonio ejemplificado con su vida y su amor a Dios. Tercero, su testimonio no solo debía ser repetitivo y cercano a su casa. Cuarto, su testimonio tenía que ser de la gracia de Dios. ¿Quién tú eres? ¿Qué tú eres? ¿Quién tú eres? Tú eres un don nadie hablándole a todos acerca de alguien que es el Todopoderoso. Se está acabando el tiempo. ¿Qué hizo Israel con esto? Acompáñeme a uno de los pasajes más negros de toda la Biblia. Este que debía ser el país de los sacerdotes. Jueces, capítulo 2. El versículo 6 de Jueces 2 comienza narrando lo que sucedió con las generaciones al entrar a la tierra. Jueces es un libro muy triste, porque a veces leemos Jueces y vemos todas las debacles que sucedieron. Declara un ciclo de pecado, arrepentimiento. Dios levanta a un juez, el pueblo vuelve y peca, viene el juicio, y es un ciclo continuo. Y alguien dice: oye, gracias a Dios que dura poco capítulo. 310 años duró el pueblo en eso. ¿Cómo comenzó todo? Versículo 10. Y toda aquella generación, esta es la generación que entró, con excepción de Josué, Caleb y sus familias. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Murió Josué, murió la otra generación, y ahora miren la generación que está aquí. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo lo olvidaron? No conocía. Y alguien dice: ¿cómo que no conocía? Señores, conocía a Dios de nombre. Conocía, no es que ellos no habían escuchado que había pasado, no es que ellos que no sabían que existía un Dios. No conocían significa no tenían una relación personal con Él. Ser cristiano no es aprenderse doctrinas de memoria. Ser cristianos, hermanos, no es estar en un culto. Ser cristianos no es someternos al credo ortodoxo de la iglesia histórica. Todo eso es glorioso, pero no puede sustituir una relación verdadera con Jesucristo. Ser cristiano es la relación con una persona, con Jesucristo nuestro Salvador y buen Dios. ¿Por qué? Porque si tú lees todos Jueces, te vas a dar cuenta que Dios traía un juez. A esa generación Dios traía un juez, el pueblo escuchaba al juez ante la gracia, volvía y pecaba, venía el juicio, Dios levantaba otro juez, el pueblo se arrepentía, volvía a un estado de paz, el pueblo pecaba y venía el juicio, y se repite, se repite y se repite, juez tras juez. Y los jueces no es que eran ellos de una buena natura moral, de lo mejorcito, eran nivel así, nivel Sansón,
que lo ponemos en la conferencia de noviazgo como lo peor del mundo. Ese era un juez, ese era un líder espiritual en la nación. Y Dios allí traía juicio. Y todo el Antiguo Testamento es coherente con todos y cada uno de estos elementos. Y alguien dice, pues es una historia trágica. Por supuesto que es trágica. Es trágica en Adán, quien peca. Es trágica en el pueblo de Israel que desobedece. Es trágica en la desobediencia de los herederos de Josué. Es trágica en todo el Antiguo Testamento, porque las Escrituras no tratan acerca de hombres perfectos. Trata de uno que es perfecto. Cuando usted lee, mire, todas las páginas de esta Biblia, de principio hasta fin, no va a encontrar allí héroes humanos. David no es el héroe en esta escritura. Josué no es el héroe. El héroe no es Moisés. El héroe nace en Jerusalén, en un pequeñito lugar llamado Belén. Y desde allí este héroe dice, toda la escritura, desde Génesis hasta aquí, habla de mí. La ley, los salmos, los profetas, todos hablaban de mí. Y el Nuevo Testamento también se trata de él. ¿Quién es este? Jesucristo, la raíz de David. ¿Quién es este? El descendiente de la mujer de Génesis 3:15. ¿Sabe lo que hace Jesucristo? Él genera una nueva generación de reyes y sacerdotes. Por eso Apocalipsis 1:6 dice, dentro de todo lo que Cristo ha hecho, ejemplifica de manera hermosa y maravillosa algo que Él ha hecho. Lo que Israel iba a tener por obras y no lo logró. Los ha hecho reyes y sacerdotes para arrepentido de tus pecados. Cristo ha limpiado con su preciosa sangre tu pecado. Y cuando Dios me mira a mí, no me mira a mí, porque si me mirara a mí o te mirara a ti, tú no estuvieras aquí. De Dios. Ya no tenemos responsabilidad, porque Cristo ya la cumplió. No. Cuando tú lees las Escrituras te darás cuenta que tus responsabilidades ahora fluyen de esa nueva naturaleza y de ese nuevo estatus que Cristo ha comprado para su iglesia. Israel tenía que hacer para hacer. Tú y yo tenemos que creer. Responsabilidad de instrucción, es una responsabilidad de guía, es una responsabilidad ante Dios por lo que Él ha hecho. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Tú no compras el favor de Dios. Dios ha mostrado ya su favor en Cristo para nosotros. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eres un sacerdote, si eres un creyente, hombre o mujer, eres ya un sacerdote. ¿Qué presentas delante de Dios? Presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo yo hago eso? Versículo 2. No os conforméis. Es un pasivo. No seáis conformados a las corrientes de este mundo, a este siglo, a la manera de pensar de este mundo, sino sean renovados. Casa, tú debes hacer eso en tu casa. El líder espiritual en tu casa, lo repetimos 10,000 veces, pero tú no te conviertes en un líder espiritual. Yo soy el líder espiritual. Hermano, cuando tus hijos entran a tu habitación y ven un papá de rodillas confiando en el Señor, ellos están viendo una relación salvífica de Dios con su padre pecador.
Cuando tú te sientas y lees la palabra de Dios con tus hijos, ellos están aprendiendo que el domingo no es algo religioso que tú haces para ver, para que otros te vean. Ellos están aprendiendo que tú tienes una relación con Dios. Cuando tú enseñas la palabra de Dios, cuando tú explicas el mundo como Dios lo explica y no como lo explica el hombre, tú les estás diciendo: piensen como Dios dice que debemos pensar, no se conformen. Tú les estás instruyendo. Tú estás dejando la palabra de Dios en sus vidas. Y predícale el evangelio a tus hijos. Predique el evangelio a tus hijos. No le digas solo Dios te ama. Predícale el evangelio. Dile: ustedes son pecadores, pero Dios ha tenido misericordia. Y hubo uno que tomó el lugar que le competía a ellos, que te competía a ti. Nos competía a todos. Y Él ha dicho que los que creen en Él tienen vida eterna. Y Dios confirmó que era verdad porque los resucitó de entre los muertos. La resurrección es la declaración obvia de que Jesús es quien Él dijo ser. La ofrenda perfecta del sacerdote perfecto. ¿Tú eres quién? Tú eres hijo de Dios. Se te ha dado un sacerdocio espiritual para ofrecer sacrificios espirituales. Pero tienes una responsabilidad. Debes responder a ella. Pero recuerda, responderás no para ser salvo por ella. Tu Salvador es Cristo. Y solo de Él y en Él debe estar tu confianza. Nunca en tus propias obras. Hermanos, que el Señor nos ayude. Es una función y una identidad que nos supera. Pero en Él podemos decir, como Pablo le dijo a los corintios: estad firmes y portaos varonilmente y haced todo con amor. Oremos en esta hora. Padre Santo, Padre bueno, Señor, al ver todo el recorrido, Señor, de tu palabra, en tu propósito original, en nuestros fallos, toda esta oscuridad lo único que hace es que sea más claro que la luz viene de nuestro Salvador. Señor, y durante todo este día que no hemos sido, Señor, todos los responsables que debiéramos ser. Que muchas veces hemos dejado en manos de otros lo que es responsabilidad nuestra. Que no hemos sido el líder amoroso, cariñoso, preocupado que debiéramos ser. Y que hemos justificado nuestro pecado una vez tras otra. Pero también, Señor, nos queda bastante claro de que nuestro Salvador es responsable. Y que si nosotros somos grandes pecadores, más grande es nuestro Salvador. Y que nunca rechazará un corazón contrito y humillado. Señor, que podamos decir como el salmista: nosotros proclamaremos tu verdad de generación en generación, y nuestras futuras generaciones conocerán quién eres tú. Pedimos perdón porque hemos pensado tan poco en tener una visión multigeneracional. Pensamos mucho en presente y en futuro solo pensamos de manera terrenal. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de dejar un legado. Y así como Cristo se reprodujo en hijos e hijas, reyes y sacerdotes para con Dios, tú nos has dejado la ardua tarea de que, proclamando esta verdad, nos reproduzcamos, Señor. Y no solo nuestros hijos, sino también nuestra sociedad. Necesita ver, Señor, tus mandatos. Y necesita ir a la cruz en arrepentimiento y fe. Gracias, Señor, porque tú te deleitas en salvar. Tú te deleitas en salvar. Tú te deleitas en restaurar. Y te deleitas en fortalecer a tu pueblo. Hazlo, Señor. Te lo suplicamos. Te lo suplicamos, Señor.